¿Cómo les va? Espero se encuentren bien. Yo soy el doctor Carlos Ríos y les voy a hablar de un método diagnóstico interesante para evaluar la microcirculación, la importancia de la capilaroscopía en el fenómeno de Raynaud y las colagenopatías. La capilaroscopía es una técnica que permite evaluar la microcirculación y es una técnica indiscutible que nos da una visión en vivo de qué es lo que está sucediendo en los pacientes, principalmente para el diagnóstico diferencial del fenómeno de Raynaud y algunas colagenopatías. Este fenómeno de Raynaud fue descrito por Maurice Raynaud y posteriormente en el año 1901 Hutchinson hizo el diagnóstico diferencial y en el 16 ya hubo la estandarización de la técnica capilaroscopia para evaluar los diferentes patrones que se presentaban en este grupo de pacientes. Miren que este autor que se llama Pavlov determinó un valor predictivo positivo de la capilaroscopía de un 52% para la progresión a una colagenopatía en un estudio publicado con 3.029 pacientes. Y otro autor que se llama Spencer realizó un metaanálisis que incluyó a 639 pacientes y describieron que la capilaroscopía era el mejor predictor de aparición de una enfermedad, no de un fenómeno de Raynaud a un paciente que tenga una colagenopatía, siendo la capilaroscopía mucho más específico, 47% versus 30% de los anticuerpos cuando se seguía a los pacientes en un periodo de 10 años. Pero fue Marik la que describió los diferentes patrones capilaroscópicos en pacientes con enfermedades reumáticas y ella evaluó un grupo de pacientes que incluían esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo y demostró que los pacientes con esclerodermia tenían megacapilares, zonas avasculares, describiendo algo que ella denominó patrón SD. Este patrón SD no se veía con frecuencia en el lupus, pero también se veía en la enfermedad mixta del tejido conectivo y no se veía en el fenómeno de Raynaud primario. Por lo tanto, la capilaroscopía permite el diagnóstico diferencial entre fenómeno de Raynaud primario y secundario, tiene un valor predictivo de transición del fenómeno de Raynaud, sirve para realizar el diagnóstico diferencial de algunas colagenopatías, sirve para evaluar a pacientes con esclerodermia y su estado de enfermedad. El estudio permite también evaluar el compromiso sistémico de pacientes con esclerodermia, evaluar la respuesta terapéutica y predecir posiblemente la mortalidad en algunos pacientes. Recordarles que el fenómeno de Raynaud es un trastorno isquémico, episódico, ¿no? Que suele suceder en manos y pies, pero que también sucede de forma sistémica y que se manifiesta por palidez, cianosis y rubor en la piel, habitualmente asociado a frío o estrés, y esto fue descrito en el año 1862 por Maurice Raynaud. Que la prevalencia del fenómeno de Raynaud puede llegar hasta el 20% en mujeres y 14% en los hombres. Y ahí tienen ustedes la fase de palidez, la fase de cianosis y la fase de eritema. No siempre tienen que entrar las tres fases, seguramente que la fase más importante es la fase pálida en los pacientes. Acá tienen otra imagen, a la derecha tienen una imagen de cianosis y a la izquierda tienen una fase de palidez y de eritema en pacientes con fenómeno de Raynaud. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener fenómenos de Raynaud? Bueno, ahí los tienen ustedes. La historia familiar del fenómeno de Raynaud es más frecuente en mujeres, vivir en climas fríos, algunos factores ocupacionales como la gente que trabaja con taladros neumáticos, la agregación familiar, ¿no? Algunos que tienen predisposición genética, el alcoholismo, la edad avanzada, el tabaquismo y algunos medicamentos como los beta bloqueantes y la terapia de reemplazo hormonal también podrían estar relacionados con la presencia de fenómeno de Raynaud. Existen algunas enfermedades asociadas a fenómeno de Raynaud, ahí tienen las autoinmunes, la esclerodermia de la cabeza, el lupus, la polidermatomiositis, el Sjögren, la esclerodermia, algunas enfermedades oncológicas, los síndromes paraneoplásicos, algunas enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, algunas neurológicas como el síndrome del túnel carpiano
o la migraña, y ahí tienen ustedes algunos medicamentos, las drogas simpático-miméticas, la quimioterapia, la nicotina, la cocaína, el tabaco y algunos solventes orgánicos y el polivinilo pueden estar asociados a el fenómeno de Raynaud. Aquí tienen ustedes el diagnóstico diferencial, este cuadro entre el fenómeno de Raynaud primario y secundario. El primario suele iniciarse antes de los 30 años, el secundario después de los 40. El primario es más común en varones, el secundario puede ser en hombres y mujeres. El primario habitualmente es simétrico, el secundario es asimétrico. El primario no tiene dolor. En el secundario el dolor es variable y cuando aparece rápidamente por encima de los 40 años con muchísimo dolor, hay que pensar que el paciente no esté desarrollando alguna enfermedad de base. En el secundario puede haber lesiones de uñas, puede haber enfermedad vascular periférica, puede haber algunos anticuerpos antinucleares positivos y los marcadores de laboratorio podrían estar alterados. Mientras que en el primario aparece antes de los 30 años, no tiene dolor, es simétrico, no tiene anticuerpos antinucleares, ni tiene marcadores no inflamatorios positivos. Por lo tanto, esos pacientes que tienen una capilaroscopía normal y tienen todas estas manifestaciones clínicas, lo más común será pensar en que tienen un fenómeno de Raynaud primario. Pero si ese fenómeno de Raynaud apareció recientemente con estas características clínicas y tiene una capilaroscopía normal, lo más seguro es que va a tener una enfermedad secundaria. Aquí les pongo un ejemplo, miren cómo tienen esta publicación del New England que describe que aquellos pacientes que tienen sensibilidad incrementada al frío, que los dedos cambian de dolor y que los dedos se vuelven blancos o azules con estas características clínicas, la capilaroscopía, como están viendo ustedes aquí, presenta cambios que sugieren que estos pacientes ya están desarrollando una enfermedad secundaria, posiblemente una esclerodermia. Aquí tienen ustedes dos imágenes, a la izquierda una capilaroscopía normal, los capilares sanguíneos, estos vasos sanguíneos están ubicados en forma de peine, perfectamente ubicados, deben haber más de 7 a 12 en un milímetro de diámetro, y a la derecha se ven estos capilares que han aumentado de tamaño, tienen forma de arborificación, algunas hemorragias y la presencia de una capilaroscopía patológica, presencia de fenómeno de Raynaud en un paciente con las características que les comenté anteriormente sugiere evolución a otra enfermedad. Estos capilares están formados por una rama arterial, como están viendo ustedes aquí, por una rama venosa. La rama venosa siempre es un poco más gruesa que la arterial. Y esta es la parte final del lecho vascular en los dedos principalmente que permite una evaluación en los pacientes con enfermedades autoinmunes. La capilaroscopía se tiene que realizar en una habitación a una temperatura adecuada, entre 20 y 22 grados. Los pacientes tienen que estar perfectamente sentados. Las condiciones de visibilidad de los capilares casi siempre son mucho mejores entre el cuarto y el quinto dedo y siempre tenemos que utilizar un aceite de inversión que nos permita una mejor visibilidad a nivel capilaroscópico en las uñas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le tiene que dar al paciente antes de ir a hacer una capilaroscopía? Que las uñas no tengan esmalte o acrílicos, que no se haya realizado manicure en las 2 últimas semanas, porque el manicure puede provocar alguna lesión hemorrágica y esta puede ser evidenciada en el estudio. Evitar onicofagia y traumas y evitar tabaquismo al menos 2 horas antes del estudio, porque esto produce vasoconstricción. Existen algunos equipos capilaroscópicos, los más modernos, los digitales, que nos permiten tener una imagen bastante clara y medir el tamaño de los vasos sanguíneos, y hemos pasado a tener lupas estereoscópicas a videocapilaroscopios o dermatoscopios. Cuando hacemos una capilaroscopía, lo que vamos a evaluar nosotros son las características que tenemos aquí, el tamaño de los capilares, el diámetro de los capilares, el número de capilares, la presencia de plexo venoso subpapilar que está por debajo de la primera línea de capilares y si existen o no anormalidades capilaroscópicas que nos sugieran alguna alteración. En cuanto al diámetro, habitualmente se piensa que los capilares deben medir entre 25 y 50 micrones y
Marik describió que aquellos capilares que eran 4 veces más grandes a 10 veces más grandes se deberían catalogar como un megacapilar, por lo tanto un capilar por ahí mayor de 100 micrones ya es un megacapilar. Aquí tienen diferentes ejemplos, a la izquierda unos capilares normales, ya en la parte media el capilar comienza a dilatarse y finalmente acá a la derecha el capilar está totalmente dilatado y cuando el capilar se dilata lo suficiente se rompe para provocar una hemorragia. En cuanto al número de capilares, la visibilidad de los capilares siempre va a depender de la transparencia de la piel. La gente que tiene piel oscura tiene menor visibilidad y tienen que haber entre 7 y 12 capilares por milímetro y los solemos contar y la disminución de los capilares también está asociada a alteraciones. Los capilares también pueden tener trastornos en cuanto a su forma y existen capilares que son tortuosos y entrecruzados como los que están viendo aquí en la señal y se ha descrito que los pacientes con lupus y con algunas enfermedades autoinmunes como el BSET podrían tener mayor frecuencia de estos capilares tortuosos y intercruzados y en la psoriasis también sucede esto. Una vez que el capilar se dilata y se rompe, aparece una hemorragia como la que ustedes están viendo aquí. Aquí nuevamente les pongo el ejemplo, les estoy marcando un capilar normal, al lado un capilar dilatado y finalmente una hemorragia producto de una dilatación capilar y la presencia de hemorragia sugiere una enfermedad activa en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Una vez que el capilar se dilató, una vez que hubo una hemorragia, desaparecen los capilares y miren cómo tenemos toda una zona avascular aquí y se define como zona vascular a la ausencia de capilares por un tracto superior a 500 micrones debido a que desaparecen los capilares. Y también podemos encontrar algunas imágenes de angiogénesis, ¿no? Que aparecen fisiológicamente de forma compensatoria a la reducción del número de capilares en algunos pacientes. Aquí tienen ustedes una videocapilaroscopía y pueden ver diferentes imágenes. Aquí se evidencia un capilar dilatado y acá todo un capilar arborificado, ¿no? Que está tratando de suplementar la falta de vasos sanguíneos circulatorios en esa zona. Entonces, en el año 1981, Marik definió algo que se llama patrón SD o S de Patre para esclerodermia y desórdenes vinculados como la dermatopolimiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo y que está conformado por megacapilares, zonas avasculares, hemorragias y arborificaciones. Y aquí arriba en el cuadro superior tenemos unas arborificaciones y acá tenemos un capilar totalmente dilatado y ya acá en la parte inferior tenemos una hemorragia, un capilar dilatado, dos hemorragias más acá y toda una zona vascular. Por lo tanto, aquí tenemos un patrón SD característico de la esclerodermia. Y acá lo pueden ver de una forma más adecuada. Esta fotografía la tomamos con una videocámara especial y ustedes pueden ver aquí una gran hemorragia con dos capilares dilatados y una zona avascular y esto se llama patrón SD compuesto por estos tres elementos que les acabo de mencionar. Pero los patrones capilaroscópicos tienen que ser diferenciados, el patrón SD de algunas alteraciones que pueden aparecer en población sana y en el año 2016 hemos hecho esta descripción y miren ustedes que los pacientes sanos pueden tener capilares tortuosos, capilares entrecruzados, pero la presencia de capilares arborificados y zona vascular prácticamente no se ven o son muy infrecuentes y comparamos a los pacientes no fumadores con los pacientes fumadores y lo que nosotros encontramos es que las zonas avasculares y las zonas arborificadas eran mucho más frecuentes en el grupo de los pacientes fumadores que en el grupo de los pacientes no fumadores, lo cual podría sugerir que los pacientes fumadores podrían tener algún tipo de daño a nivel vascular y teníamos 14 pacientes fumadores y en este grupo de pacientes fumadores nosotros evaluamos hemorragias, ectasias, capilares tortuosos, capilares en ovillos y zonas avasculares y las ectasias fueron mucho más frecuentes en los pacientes que fumaban al igual que los capilares tortuosos.
El 86% de esta población normal presentó alteraciones capilaroscópicas, las más comunes los capilares tortuosos y entrecruzados. 45% de la muestra tenía una alteración capilaroscópica. Estas fueron más frecuentes en los fumadores y nuestros datos son similares a los publicados en población internacional. Y aquí tenemos una tabla de todas las alteraciones que podemos encontrar en las diferentes enfermedades autoinmunes. Y mire que en los pacientes con fenómeno de Raynaud no encontramos capilares dilatados, no encontramos megacapilares y no encontramos zonas avasculares ni microhemorragias. Pero en las esclerodermias encontramos dilatados, megacapilares, hemorragias y zonas avasculares. Y los pacientes que tienen polimiositis también pueden tener estas características, las dermatomiositis también y la enfermedad mixta del tejido conectivo también. Por lo tanto, cuando los pacientes presentan una capilaroscopía con estas alteraciones, hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo evaluamos nosotros a los pacientes con fenómeno de Raynaud? Definitivamente con una capilaroscopía, porque esta capilaroscopía permite el diagnóstico diferencial entre un Raynaud primario y un Raynaud secundario con un valor predictivo positivo. Y fíjense ustedes que este estudio indica que las alteraciones capilaroscópicas pueden tener un valor predictivo positivo del 47% y un negativo del 93%. Y para la transición a una enfermedad del tejido conectivo, ustedes pueden ver aquí que los pacientes con fenómeno de Raynaud, la transición más común es a esclerosis sistémica y le sigue la enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren, siendo la capilaroscopía el estudio que predice mejor la evolución de los pacientes a una colagenopatía. Acá tienen otro estudio que evalúa la aplicación de la capilaroscopía cuantitativa en el diagnóstico diferencial del fenómeno de Raynaud y ellos evaluaron a un grupo de 67 pacientes y la presencia del patrón SD tuvo una sensibilidad del cerca del 97% con una especificidad del 80% para esclerodermia. Y aquí tienen ustedes esclerodermia temprana, activa y tardía, y aquí está la sensibilidad y la especificidad con los valores predictivos para la capilaroscopía en estos pacientes. Cutolo y colaboradores en el año 2004 describieron 3 estadios capilaroscópicos, una etapa temprana, una etapa activa y una etapa tardía, ¿no? Y ellos indicaron que estos cambios microangiopáticos se pueden ver hasta en un 95% de los pacientes con esclerodermia. Y entonces, en la etapa temprana, los pacientes tienen unas cuantas capilares dilatados, pocas hemorragias y no hay pérdida capilar, pero cuando la enfermedad está activa se ve mucha dilatación capilar, se ven muchas hemorragias y pérdidas o zonas avasculares. Y en la etapa tardía ya prácticamente no se ven megacapilares, estos desaparecen, no hay hemorragias y hay muchas zonas de pérdida capilar. Por lo tanto, en la descripción del estudio se tiene que indicar cuál es el estado de la capilaroscopía y ustedes tienen aquí arriba a la izquierda una capilaroscopía normal y junto a esta un paciente en un estado inicial en el cual se ven unos capilares dilatados y en la etapa activa se ven múltiples capilares dilatados con hemorragias y zonas avasculares y en la etapa tardía han desaparecido los capilares, han aparecido arborificaciones tratando de suplementar un poco de circulación en esa zona y ya prácticamente no hay capilares dilatados. Esta capilaroscopía y estos capilares gigantes pueden tener un valor predictivo en el diagnóstico de algunas enfermedades. Fíjense que se ve en el 100% de las esclerodermias difusas, en el 73% de las limitadas, en el 56% de la enfermedad del tejido conectivo y el cambio más sensible son los capilares gigantes que tienen un valor predictivo del 63% y un negativo del 96%. Y ¿cada cuánto tiempo hay que hacer una evaluación capilaroscópica una vez que encontramos cambios? Lo mínimo que se recomienda es evaluar a los pacientes cada 6 meses para ver si ha habido cambios importantes o no ha habido cambios importantes en cuanto al patrón capilaroscópico que describimos. Este estudio indica cuál es el valor pronóstico de las capilaroscopías en la presencia de enfermedades del tejido conectivo como esclerodermia
Y ellos indican que 3 parámetros predictores de transición son el número de capilares disminuidos, las microhemorragias y los capilares gigantes. Por lo tanto, la presencia de estos suele estar asociado a una colagenopatía. Y este estudio que está acá, que evalúa los autoanticuerpos y la capilaroscopía, también describe que la capilaroscopía tiene un valor de predicción mucho más alto, inclusive que la presencia de anticuerpos antinucleares, de anticuerpos patrón centromérico u otro tipo de autoanticuerpos. Y miren ustedes que la presencia de cambios capilaroscópicos lleva a una aparición de enfermedad del 47% a los 5 años, 70% a los 10 años y 80% a los 15 años. Por lo tanto, un paciente con fenómeno de Raynaud, con una capilaroscopía con alteraciones o con un anticuerpo antinuclear positivo, no, sin ninguna otra manifestación clínica, nos sugiere que ese paciente va a evolucionar a una colagenopatía. Y miren ustedes que la presencia de alteraciones capilaroscópicas también podría ser un predictor de enfermedad en algunos pacientes con esclerodermia principalmente, y la presencia de capilares gigantes, un score avascular elevado, ¿no? Mayor de 1,5 suelen ser un predictor de mayor riesgo de mortalidad en pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Recién en el año 2013 la capilaroscopía fue incluida dentro de los criterios diagnósticos de esclerodermia. Ahí tienen ustedes otros criterios diagnósticos: el compromiso cutáneo, las lesiones cutáneas, las úlceras digitales, las telangiectasias, el fenómeno de Raynaud, la presencia de anticuerpos, pero ellos le confieren a la capilaroscopía 2 puntos para el criterio diagnóstico de esclerodermia. Y ahora les voy a enseñar algunas fotos que tenemos de colección de nuestro banco. Estas son diferentes imágenes de pacientes con capilaroscopías normales. Ustedes ven que tienen un diámetro menor de 50 micrones, están perfectamente ubicados. En algunos casos podemos tener capilares entrecruzados sin que esto signifique que haya una anomalía. Y esto es totalmente diferente a lo que vemos en un en un paciente con esclerodermia. Y esto es un patrón SD donde hay un capilar dilatado o megacapilar, hay una hemorragia y hay una zona avascular. Aquí tenemos otra hemorragia, zonas avasculares, megacapilares, arborificaciones, y acá tenemos otro paciente que está en una etapa activa donde se ve definitivamente que hay hemorragias y dilatación capilar. Esta es otra esclerodermia también. Aquí tienen varios capilares dilatados, zonas avasculares, arborificaciones. Y suele verse algo parecido en la dermatopolimiositis. Aquí tienen ustedes una zona avascular, unos capilares dilatados. Este capilar mide 221 micrones, es un megacapilar, y unas arborificaciones o neoangiogénesis. Los lupus eritematosos sistémicos se suelen caracterizar más por capilares tortuosos y entrecruzados. No suelen verse hemorragias ni suelen verse grandes zonas avasculares. Esto es un CRES, que es calcinosis, Raynaud, esclerodactilia y telangiectasia, una variante de esclerodermia, y aquí vemos un gran megacapilar con zonas avasculares, y acá tienen varios megacapilares y una zona avascular. Y la capilaroscopía también nos puede servir en el seguimiento de pacientes, y podemos evaluar si hay o no una mejoría tras el tratamiento, y en un paciente en etapa activa con hemorragias y capilares dilatados, y luego de un tiempo del tratamiento se evalúa a los pacientes y se evidencia cómo ya no se ven capilares dilatados y hemorragias, y lo que vemos nosotros aquí es algunas arborificaciones. Y acá tenemos otra imagen también parecida, ¿no?, de un paciente publicado en el año 2021. Arriba la parte superior, el paciente 1, 2 y 3, y abajo los cambios sugerentes de que ha habido una mejoría en cuanto al patrón el capilaroscópico que hay. Definitivamente la capilaroscopía nos ayuda en el diagnóstico diferencial del fenómeno de Raynaud y de esclerodermia, y todos estos cambios que les acabo de comentar en este momento tienen un valor predictivo positivo y nos ayudan en la diferenciación con pacientes controles, tanto controles sanos como pacientes controles con fenómeno de Raynaud primario. Miren ustedes que la pérdida de capilares, el score de dilatación, los capilares gigantes, no, las microhemorragias y las arborificaciones son mucho más frecuentes en pacientes que tienen fenómeno de Raynaud asociado a esclerodermia
que aquellos que tienen simplemente un fenómeno de reinado primario. Y para mí llamativo un poco esta publicación reciente de Microvascular, ¿no?, del 2021, que evaluó un pequeñísimo grupo de 82 pacientes con síndrome por infección COVID-19 y encontraron que algunos pacientes tenían cambios capilaroscópicos, hemorragias y edema en la papila, lo cual indicaría un compromiso vascular en estos pacientes y seguramente habrá que esperar mucho más tiempo para ver qué encontramos capilaroscópicamente en este tipo de pacientes. Actualmente existen algunos software de computadoras que nos permiten hacer descripciones más detalladas, medir los vasos sanguíneos y evaluar cuáles son los scores de actividad, los scores de pérdida de capilares y de dilatación en algunos pacientes. Si requieren más información, pueden descargarse el manual de capilaroscopía que hemos descrito hace algún tiempo, que está en la página web de la Liga Panamericana de Reumatología PANLAR y también está en nuestra página web. Y si no, me pueden escribir a mi correo electrónico criosacosta@gmail.com para que nosotros podamos enviarles el manual. Y no me puedo despedir sin antes agradecerle a la doctora María Leticia Sormani de Fonseca por haberme introducido en la capilaroscopía y por ser una pionera en estudio de la capilaroscopía aquí en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y espero se encuentren bien.